Doctor, tenga usted buenas noches. Hoy realizaré una pequeña reseña acerca del gran filósofo y ensayista Michel de Montaigne y la obra de la experiencia y otros ensayos. Bien, una de las frases que más me gustó en la obra fue: yo no me, yo no me encuentro a mí mismo cuando más me busco. Me encuentro por ocasiones o por casualidad cuando menos lo espero. Acerca de acerca de su biografía, Michel de Montaigne nació el 28 de febrero de 1533 y desde pequeño tuvo una educación muy estricta por parte de su padre. Luego completó sus estudios en leyes y se desempeñó como magistrado hasta la edad de los 38 años, año en el que se retiró a su castillo y se dedicó a escribir. Este filósofo es reconocido por haber creado eh, el tipo de texto conocido como ensayo. Su escritura es modesta, por momentos jocosa y reniega de la pretensión de los grandes intelectuales de la historia. Su pensamiento se clasifica como humanista, escéptico y liberal. Él es calificado como el más clásico de los modernos y el más moderno de los clásicos. Ahora bien, concibe la vida como una continuidad y al ser humano como parte mutable de esta vida. Llega a considerar innecesario tomar el conocimiento como algo absoluto en ese sentido, pero la característica más trascendental de su análisis es que sumaba su experiencia las limitaciones de su propio intelecto en verdaderos protagonistas de su obra. Bien, acerca de cuál es el mensaje del autor al escribir la obra. Queremos saber cuál es la verdad en cada momento, hasta que conocemos una nueva. Entonces, la verdad no es una evidencia para todos, sino una opinión. Es así que no podemos saber cuál es el verdadero hecho, sino depende de la opinión de cada persona o de quien lo cuenta. Solo una visión totalmente externa a los hechos, que lo domina todo, podría decirnos cuál es esa anhelada verdad. Sin embargo, para el autor, lástima que no existe ese ser todopoderoso. Acerca de si su lectura estaba conforme a estos tiempos del siglo XXI y si esta lectura tendría sentido, considero que no está conforme a estos tiempos tampoco. Él fue un soplo de aire fresco en los corredores clausurados en los que corría y su época. Sus idearios no estaban conforme al resto ni a lo que pensaban en esos tiempos de la academia del siglo XVI. Por desgracia, no ha cambiado mucho en el siglo XXI. Valoramos mucho más los contenidos difíciles de comprender, que son tediosos, muchas veces son estresantes, cosa que él odiaba y consideraba innecesario. En ese sentido, este autor continúa siendo una fuente de inspiración de la importancia de las trivialidades que nos pasan día a día y de consuelo para todos nosotros, quienes en algún momento nos hemos sentido rutinarios y oprimidos por la pedantería y por la arrogancia de las personas que se hacen llamar inteligentes. Bien, acerca de si recomendaría o no la obra y por qué. Definitivamente considero que es una obra imperdible, ya que el filósofo relata sus propias experiencias personales y las interpreta desde la perspectiva respecto de los temas que está tratando, alternando por igual con sucesos de suma actualidad, política, científica, filosófica y además de grandes descubrimientos de la época. Queda así constituido un hermoso colorario de reflexiones e introspección, sobre todo de la naturaleza humana, pero también de lo que hace ella con el uso de la costumbre, el sentido común, las creencias y las instituciones propias de su época, dándonos un ejemplar testimonio de mano directa de cómo se vivía y se pensaba en la época, sobre todo si se trata o se toca el tema de nuevos saberes en una época de gran exposición. Bien, todo esto convierte a Montaigne en un pensador sumamente escéptico, si bien es cierto, frente a un saber que se demuestra obviamente provisional e inmutable. Sin embargo, considero que es un autor que tiene todas, todas las formas de poder atraparte en su lectura. Bien, finalmente culmino con otra frase memorable de este autor.
La filosofía nunca os dirá qué es la verdad, pero os ayudará a desenmascarar aquellas mentiras que nos venden como verdaderas. Muchas gracias por la atención, doctor, y espero que la exposición haya sido de su agrado.